Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día quiero recomendarles tres libros de corte académico. ¿Por qué algunas veces siempre recomiendo libros de corte académico? Porque es muy importante ubicarnos en tiempo y espacio donde está el relato bíblico. De esa manera nosotros podremos hacer una mucho mejor conclusión y podremos hacer una buena teología. De ahí la importancia de no solamente leer libros de corte confesional y libros de corte teológico, que está muy bien hacerlo, pero también es importante complementar nuestros estudios con libros de corte académico. Yo hoy día quiero presentarles tres libros que son muy importantes desde mi punto de vista y se los quiero compartir. El primero de ellos es Sexo y Sexualidad en la Biblia Hebrea, del profesor César Silva, que es este de aquí. Es un libro que me ha encantado, me lo he devorado en un fin de semana, porque realmente la cantidad de información puesta aquí es de vital importancia para poder tomar en cuenta a la hora que hacemos nuestros estudios de los diferentes pasajes en el Antiguo Testamento. El profesor César Silva ya tiene más de 23 años como profesor de hebreo antiguo. Recordemos que nosotros le llamamos hebreo bíblico, pero el nombre técnico correcto sería el hebreo antiguo. También es profesor de arameo y otros idiomas antiguos. Tiene una amplia trayectoria como investigador y ha participado también en varias excavaciones en Israel. Para mí es importante haber hecho una breve descripción de su trayectoria, ya que es importante para poder entender que las traducciones que él ha hecho en este libro son realmente magistrales. Las he revisado cada una de ellas, me ha servido a mí como motivación para continuar con otras investigaciones más a raíz de lo que he encontrado obviamente en el libro, y lo cual me ha llevado a un mundo fascinante. Bueno, una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que entender dentro de la lectura de la Biblia hebrea son justamente los eufemismos hebreos que tienen relación con la intimidad sexual. Por ejemplo, descubrir los pies. Entonces, cuando nosotros leemos descubrir los pies, nosotros en Occidente lo que pensaríamos es simplemente que nos han descubierto los pies. Pero en el eufemismo hebreo esto es muy importante, porque lo que quiere decir es que lo que estás haciendo es descubrir las partes íntimas o descubrir los genitales, tanto masculinos como femeninos. Hay otros conceptos dentro de los eufemismos hebreos que en el libro se relatan en forma muy extensa y de forma muy detallada, los cuales son importantes entender. Por ejemplo, entrar en ella. Nosotros varias veces en las lecturas bíblicas podemos encontrar, por ejemplo, Abraham entró en Sara, y uno como que se queda un poco en el aire. Entonces este es otro eufemismo hebreo para referirse a un tema de intimidad sexual. Tenemos el tema de acostarse y otros más que son bastante interesantes. Hay varias cosas que a mí me han llamado la atención en el libro, y yo les quiero hacer referencia a dos para que vean qué importante es tener una buena lectura para poder hacer buenas conclusiones. Por ejemplo, en Segunda de Reyes vamos a encontrar que aquellos que estaban sitiando la ciudad le dicen a las personas que están dentro de los muros que van a terminar bebiendo el agua de sus piernas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo que el agua de sus piernas? Este es un eufemismo hebreo que se encuentra en varias partes de la Biblia, que se refiere a que van a beber su propia orina. Es decir, que cuando se habla sobre los muslos, tiene, de acuerdo al contexto y al relato, tiene un eufemismo hebreo que quiere decir la orina. En este caso específico es el tema de la orina. Es decir, beber el agua de las piernas significa que se van a tomar la orina. Eso es lo que quiere decir literalmente. También, entonces, este detalle sobre los muslos es bastante importante, porque, por ejemplo, cuando nos vamos a Números, capítulo 5, cuando la mujer dice, y tocará sus muslos, lo que está diciendo es que va a tocar sus partes íntimas, es decir, la parte de la vagina. Al igual, ya podremos suponer que cuando Abraham le dice a su siervo, pon tus manos en mis muslos y júramelo, ya estamos viendo que definitivamente se está refiriendo a las partes íntimas. Ahora, en el mundo antiguo, dicho sea de paso, y hagamos un paréntesis, esto es una costumbre normal. Esto es una costumbre que era parte de hacer un juramento por lo más sagrado que se conocía en ese momento. Otra parte que me parece sumamente importante, ciertos compromisos, como por ejemplo, que cuando una mujer enviudaba sin tener descendencia, entonces
el hermano debería tomar como esposa a la viuda para que de esta manera se pueda engendrar una descendencia. Y aquí, por ejemplo, en el libro nos toma el caso de Onán, que está descrito en el libro de Génesis. Y la razón por la cual Dios se enfada con Onán, y se enfada, porque ustedes pueden leer el relato, de que Onán terminaba en tierra, y entonces Dios se enfurece y le quita la vida a Onán. Ahora, si nosotros no entendemos el contexto, tanto histórico como cultural, nuestras conclusiones serán bastante simplistas, como que Dios se enfada porque terminó en tierra, pero en realidad no se enfada en realidad por eso, sino por lo que conlleva el detalle de terminar en tierra. Entonces, de ahí la importancia de entender justamente el contexto cultural para poder hacer una buena conclusión y poder hacer un buen análisis al respecto. Y este libro te puede ayudar muchísimo a entender todos esos detalles. En resumen, este libro de Sexo y Sexualidad en la Biblia del profesor César Silva me parece un libro extraordinario para tocar los temas de sexualidad que se relatan sobre todo en el Antiguo Testamento. Es un libro, desde mi punto de vista, indispensable para todo aquel que sea líder en una congregación, o sea pastor, o sea alguien que está tocando estos temas de sexualidad en la Biblia, porque le va a dar un panorama desde la perspectiva académica de lo que realmente la Biblia nos está hablando. Entonces, para concluir sobre la presentación de este libro, a mí en lo personal me ha parecido un libro extraordinario. El profesor lo toca de una forma directa, sin tabúes, sin censura, lo cual me parece fantástico porque eso me permite a mí acercarme al texto de una forma bastante realista, con lo cual me ayuda a tener mis propias conclusiones y llegar a mis propios veredictos. Entonces yo les recomiendo, este libro me parece fabuloso. Como les comenté, me lo devoré en un fin de semana. Realmente, como todos mis libros, está totalmente rayado con anotaciones, y se los recomiendo. Es un libro extraordinario, realmente una verdadera joya que no debería faltar en tu biblioteca. Y el segundo libro que les quería recomendar es este de aquí. Es Los judíos en la antigüedad, del doctor Adolfo Roitman, quien no requiere mayor presentación, pero vamos a hacer una brevísima exposición. El doctor Adolfo Roitman es oficialmente el curador de los rollos del Mar Muerto, es el actual director del Museo del Libro en Israel y tiene un doctorado, y su especialización es justamente el Segundo Templo, es decir, el periodo desde la reconstrucción del Segundo Templo hasta su destrucción en el 70 DC. Esto es muy importante porque entonces este libro lo que nos va a hacer es ubicarnos en el tiempo histórico en el cual se desarrollan estos eventos. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender exactamente cuál es la idea que nos trata de transmitir el autor bíblico, porque este libro lo que va a hacer es ayudarnos a poner en el contexto histórico en el cual se desarrolla el relato. Voy a poner algunos pequeños ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, el doctor Adolfo Roitman menciona a Publio Sulpicio Quirino. ¿Quién es este personaje? Yo ya lo he mencionado en algunos de mis videos. Este personaje es el famoso sirenio que se menciona en el libro de Lucas, justamente. Entonces, estos datos son importantes para poder entender el desarrollo y el contexto. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es justamente la época de los macabeos, porque en la época de los macabeos es una época en la cual Israel logra una independencia por primera vez en su historia y por un muy brevísimo tiempo, un gobierno totalmente autónomo y al cual no son vasallos de otro imperio como si lo son los reyes anteriores de Israel. Entonces, este contexto, por ejemplo, los macabeos, nos ayuda a entender que justamente, entre las muchas cosas, por qué los macabeos se apoderan no solamente del reinado de Israel, sino a su vez se apoderan del sacerdocio. Y esto es muy importante para entender la famosa figura de Melquisedec, que se ve, por ejemplo, en el libro de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Porque si ustedes leen el libro de los Hebreos, ustedes van a dar por sentado, de acuerdo a la lectura,
de que el autor del libro de los Hebreos tiene muy clarísima la figura de Jesús como un sacerdote del linaje de Melquisedec, es decir, rey y sacerdote. Sin embargo, esta figura no existía en Israel. Esta figura de rey y sacerdote en Israel no existía hasta el tiempo de los macabeos. Y eso es muy importante porque eso también nos va a ayudar a llegar justamente a las conclusiones por qué en el tiempo de Jesús sí se tenía claro este concepto. Otra de las cosas muy interesantes es justamente los relatos sobre Herodes, no solamente cómo llega al poder, sino a su vez por qué llega a tener el título de Herodes el Grande. Y justamente tiene que ver con un tema de su temperamento y su carácter, que era un megalómano. Era un tipo que realmente pensaba que él era el centro del universo. Y es bastante interesante porque justamente este libro nos ubica en ese punto. También vamos a entender algunas revueltas que se dan y que son mencionadas tangencialmente, por ejemplo, en el libro Hechos de los Apóstoles, ¿no? Justamente cuando Pedro y Juan son llevados al Sanedrín, y ellos dicen, y empieza la gran discusión, que esto es gente del vulgo, etcétera, etcétera, y Gamaliel interviene y dice, oiga, pero por aquí estuvo también Judas el Galileo, y entonces cuando se murió se acabó todo. Entonces Gamaliel lo que está diciendo es, dejemos que esto siga su curso, y si es de Dios prosperará, y si no es de Dios terminará, haciendo referencia a estos personajes que en su momento surgieron y pasaron en los tiempos. También vamos a entender justamente las revueltas que se dan desde el año 60 después de Cristo, que es la primera revuelta. Vamos a entender por qué justamente los judíos empiezan a pensar que sí pueden pelear contra el Imperio Romano, ¿no? De ahí vendría posteriormente a la destrucción del templo de Jerusalén, va a venir el famoso Bar Kokhba. Bar Kokhba, que es su apodo, y que ahora ya sabemos su nombre, que está por los rollos del Mar Muerto, pero lo interesante es que Bar Kokhba promueve o incentiva a los judíos a hacer la última sublevación contra el Imperio Romano, ¿no? Y justamente parte de su discurso, parte del mensaje hacia el pueblo, es justamente el primer triunfo que se logró a media caña, pero se logró un avance, que fue justamente en la rebelión de los años 60 después de Cristo. Y vamos a entender la razón por la cual este personaje, Bar Kokhba, logra motivar a los judíos a levantarse, y vamos a entender por qué son esparcidos después. Y entonces esto es muy interesante porque nos va a ubicar en un tiempo y espacio fabuloso para poder entender a cabalidad todos los relatos de la Biblia que se van a mencionar en este periodo. Detalles muy importantes, porque también, valga la aclaración y valga el paréntesis, nos muestra dos eventos que son muy importantes, por los cuales Jesús nace en el tiempo que nace. Uno de ellos, ya lo hemos visto, es el tema político y también el tema religioso. Es decir, el cambio, porque cuando Herodes toma el poder, él es el que asigna a los sacerdotes que deben ejercer. Es decir, ya no son elegidos, como era la tradición judía, por herencia o por los mismos sacerdotes que echaban suerte entre ellos y salía elegido el sumo sacerdote, sino más bien aquí hay una injerencia política. Y entonces eso también nos va a ayudar a entender por qué ese enfrentamiento tan fuerte entre Jesús y el sacerdocio de su tiempo. Y estos detalles históricos nos van a ayudar justamente a poder hacer una mejor conclusión y poder hacernos un mejor acercamiento a los textos bíblicos dentro del contexto histórico en el cual se desarrollaron. Entonces, yo les recomiendo muchísimo este libro, Los judíos en la antigüedad, del doctor Adolfo Reutemann, el cual les va a ayudar de una forma fantástica a ubicarse en el tiempo del Segundo Templo. Este libro realmente es una verdadera joya. Necesita sí una dedicación de tiempo, porque la cantidad de información que hay en el libro es literalmente abundante, muy, muy, muy abundante, y te va a servir
para poder encontrar una diferencia de aristas que te pueden llevar a un montón de investigaciones que realmente van a enriquecer mucho tu lectura en la Biblia. Entonces, simplemente para concluir, les recomiendo realmente este libro. Si tú quieres enseñar de una forma muy consciente cómo están los relatos bíblicos, este libro es un auxiliar muy importante para entender el contexto sociopolítico y religioso que se desarrolla en el periodo del Segundo Templo. Esto te va a ayudar a entender, entre las muchas cosas, por qué el concepto de Melquisedec está tan presente en el tiempo de Jesús. También te va a ayudar a entender cómo Herodes el Grande logra introducirse dentro de la historia de Israel, puesto que él no es ni un descendiente de David y tampoco es un judío de nacimiento al menos, es un idumeo. Y hay varios detalles históricos que te van a ayudar a entender los relatos bíblicos, como lo que mencioné, este personaje, Sulpicio Quirino. Porque esto vas a entender de dónde salió, cómo llegó, cuáles son sus periodos, porque de acuerdo a Tácito, que es un historiador romano, este personaje, Publio Sulpicio Quirino, tuvo 2 mandatos en Palestina, ¿no? El primero entre el 10 y el 7 AC, y el segundo del 3 DC en adelante, y el segundo censo lo hace este personaje justamente en el 6 DC, porque él recibe las tierras que el Imperio Romano le quita a Arquelao, que es el hijo de Herodes. Y de ahí el detalle, miren qué importante es ver estas cosas, de ahí el detalle que Lucas hace hincapié en que el censo en el cual está haciendo referencia Lucas en su relato es el primer censo de Cireno. ¿Por qué? Porque hay un segundo censo que está ampliamente documentado, que es el que acabo de mencionar, en el 6 DC. Entonces, miren ustedes qué importante es poder entender el desarrollo y el contexto sociopolítico religioso para poder hacer un buen análisis de lo que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces, les recomiendo este libro, fantástico libro, es indispensable en la biblioteca de cualquier persona que desee estudiar o desee enseñar la Biblia justamente en el periodo del Segundo Templo. Especialidad del doctor Adolfo Royman. He tenido la suerte de ser su alumno en varias oportunidades y realmente les puedo garantizar de que realmente es una verdadera inversión comprar este libro. Bueno, vayamos a nuestro tercer libro que vamos a recomendar hoy día. Bueno, y el tercer libro que les quería recomendar es este libro. Es un libro académico que requiere leerlo con mucho cuidado, va a dedicar mucho tiempo de estudio. Es un libro de una aproximación como un libro auxiliar. Yo recomiendo que lo lean si es que ustedes realmente quieren hacer un análisis profundo sobre los relatos en la Biblia, sobre todo para entender los relatos que están en el Génesis. En el Génesis hay muchos relatos mitológicos. Ahora, valga la aclaración porque es importante hacer un paréntesis. Nosotros tenemos no voy a decir un falso concepto, sino que tenemos un concepto parcializado de lo que significa un mito. Para nosotros los occidentales, sobre todo en el siglo XXI, cuando se nos habla de un mito, lo asociamos con algo que es falso, algo que no es real. Pero mitología o mito es simplemente un género literario. En este tipo de géneros literarios lo que se usa justamente son las alegorías y son justamente poder hablar de seres monstruosos como por ejemplo el Leviatán, o tratar de explicar el tema del origen del hombre o tratar de explicar el origen de la maldad del hombre, y entonces se toman determinadas figuras literarias del mundo antiguo y de esa manera se trata de explicar justamente el origen de alguno de estos puntos. Eso en la literatura se conoce como mitología o mito. Entonces, el mito, entiéndase correctamente, es simplemente un género literario. Nuestro concepto occidental tratemos de dejarlo a un lado. Ahora, este libro, como les estaba comentando, que es una fuente fundamental para entender varios relatos
en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí tenemos justamente el tema de Ilu, que viene a ser el dios El en el Antiguo Testamento y que viene a ser el dios del norte, o sea, el dios de Israel, de la casa de Israel. Y esto es bastante importante porque tenemos que entender de que Israel es afectado por la cultura de Ugarit. Entonces tenemos que entender justamente dónde nacen estos temas para saber por qué estos mitos terminaron en la Biblia. Ahora, valga el paréntesis, los mitos que están en la Biblia no los metí yo, los metió el autor bíblico. El Leviatán, Rahab, los temas, por ejemplo, los 70 dioses o la pareja de dioses, no los puse yo en la Biblia, están en el relato. Ustedes leen Génesis capítulo 10 y si lo leen con cuidado se van a dar cuenta de que en realidad no es una genealogía, porque habla de países, habla de lugares. Entonces nos podemos dar cuenta de que en realidad es un mapa y justamente son 70 naciones que, de acuerdo justamente en este libro, podemos ver de que había el concepto de que había el dios principal, que era el dios El, con su esposa, y que estos a su vez tenían 70 hijos que también eran dioses, entre ellos Jehová. Y si no me crees, ahí está en Deuteronomios 32, justamente. Recordemos que toda esta recopilación del Antiguo Testamento viene de tradiciones orales. Dentro de estas tradiciones orales está justamente este papá Dios con su esposa que tiene 70 hijos, y entonces este Dios, el Supremo, es traducido en el español como el Dios Altísimo, pero en el original el Altísimo o el Dios Supremo es el Dios El, que es distinto a Jehová, y eso te das cuenta, por ejemplo, de Deuteronomios 32, y cuando recurres a las copias del Mar Muerto, te vas a dar cuenta que esa inserción de acuerdo a los hijos de Israel, en el original dice de acuerdo a los hijos de Elohim, o sea, de los dioses. Entonces, entender este concepto de dónde nace el famoso 70 veces 7, que también se menciona en el Nuevo Testamento, nace justamente de este tema que es justamente capturado por el autor bíblico en los pasajes. Si nosotros no recurrimos a este tipo de literaturas, lo que vamos a hacer es una serie de conclusiones en función de una falacia literaria, en el sentido de que vamos a interpretar el texto de una forma literal y vamos a encontrar una especie de falacia para poder explicar lo que el relato está diciendo. Pero recordemos, estos escritos no se hicieron en el siglo XXI. Estos escritos vienen de varios miles de años atrás. Y si nosotros no hacemos un esfuerzo por entender el entorno cultural, el entorno sociopolítico, el entorno religioso de ese momento, entonces nos va a ser bastante complicado. Alguna vez lo mencioné, y lo mencioné en el video que justamente hablo sobre Endor, que es cuando Saúl se trata de comunicar con los muertos a través de esta bruja, y por ejemplo el pastor Núñez hace una explicación basado simplemente en una lectura lineal, sin hacer ninguna consulta cultural, y llega a la conclusión de que Dios había permitido la comunicación entre los vivos y los muertos, basado, sabe lo Dios en qué, porque en realidad no lo sustenta para nada. En el estudio que yo hice sobre ese mismo pasaje, ustedes van a poder ver de que la palabra Endor no existe, es realmente Ein Dor, que son dos palabras, y una es ojo o fuente y la segunda es generaciones. Y bueno, doy una serie de sustentos en los cuales llego a la conclusión que lo que hace esta adivina o bruja, como quieran llamarle, en el final del cuento lo estafa a Saúl, ¿no? Véanlo si les provoca, ahí se encuentra justamente en el canal, pero de ahí la importancia que trato de resaltar de tener este tipo de libros en la biblioteca. Porque este libro sí es un libro que va a dedicarles mucho tiempo de lectura, mucho tiempo de análisis, porque tiene una cantidad de información académica bastante interesante.
pero les va a ayudar a entender, sobre todo, como digo, muchos de los relatos que están en el Génesis, y se le ha dado una interpretación basada simplemente en un círculo lineal en el mismo pasaje. Pero cuando ustedes logran ver los desarrollos del texto del Génesis dentro de la cultura, se van a dar cuenta que se les va a abrir un mundo enorme de información que les va a ayudar a poder hacer una mejor comprensión de la lectura y poder hacer lo que yo siempre digo, al menos acercarnos lo más posible a lo que realmente el autor bíblico quiso poner ahí, por qué lo puso ahí, y eso nos llevará obviamente a hacer una mejor conclusión y a hacer el mayor esfuerzo posible para acercarnos a lo que realmente dice el texto y lo que el autor bíblico trató de transmitirnos a nosotros. Insisto, la mitología no la puse yo en la Biblia, la mitología la puso el autor bíblico. Entonces, para poder entender por qué el autor bíblico echó mano de una mitología del momento y la metió en el texto bíblico, es importante recurrir a este tipo de lecturas. Entonces, con eso damos por concluido esta pequeña presentación de estos tres libros. Los tres son de corte estrictamente académico. Ninguno de los tres tiene un corte ni confesional ni tampoco teológico. Más bien, estos libros les van a ayudar a ustedes a poder hacer su propia confesión de fe y su propia conclusión teológica. La idea de recomendar libros de este corte, de corte académico, es justamente que te permita a ti desarrollar tu propia teología, poder desarrollar tu propia confesión de fe y te permita fortalecer justamente tu creencia en Dios basado en un hecho y un análisis de acuerdo al contexto histórico al cual se desarrolló el relato bíblico. Como siempre digo, lo más importante es investigar, indagar, escarbar, escudriñar, tal como lo dicen las Escrituras. Nosotros tenemos, al menos aquellos que tenemos el privilegio de enseñar, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para tratar de llevar la teología más sana posible, para tratar de llevar el acercamiento más próximo a lo que realmente se mencionó en el texto bíblico. Bueno, muchas gracias por su tiempo y con ustedes será hasta la próxima. Dios los bendiga muchísimo. Bye bye.